Om Manganatimirandasya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Manganatimirandasya Ganangana Shalaka Chakshurun Militam Jena Tasmai Shri Gurave Namaha Shri Chaitanya Mano Vishtam Shtapitam Jena Bhutale Swayam Rupa Kadamahyam Dadati Shwa Padantikam Vandeham Shri Guru Shri Yuta Padakamalam Shri Gurum Vaishnavam Sha Shri Rupam Sagrajatam Sahagana Ragunatam Vitantam Sajvam Sadvaitam Savadutam Pariyana Sahitam Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Padam Sahagana Lalita Shri Vishakam Sha He Krishna Karuna Sindho Dinabandho Jagatpate Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namostute Tapta Kanchana Gaurangi Radhe Vrindavaneshwari Vrishabhanushute Devi Pranamami Hari Prijay Vancha Kalpa Tarubhyascha Kripa Sindhubhya Vacha Patitanam Bhavanevyo Vaishnavevyo Namo Namaha Namah Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Shrimate Bhakti Sundar Goswami Namine Namaste Saptanishtata Prabhupada Anucharine Krishna Lila Rasudaya Gauravani Pracharine Namah Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Shrimate Bhakti Vedanta Swami Namine Namaste Saraswati Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Pasatya Deshatarine Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shri Vasadi Gaur Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Narayana Namaskritya Naranchaiva Narottaman Devim Saraswatim Vyasam Tato Jajamudiradat Nashta Prajeshva Bhadreshu Nityam Bhagavata Sevaja Bhagavati Rittamashluke Bhakti Vavajinashtike Mukhankharati Vachalam Phangam Langayate Girim JatkripatamahamBande Shri Gurum Dinataranam Paramananda Madhavan Sri Chaitanya Ishvaram Hariyum Tatsat. Muy bien, entonces continuamos con el texto número 30 del noveno capítulo, primer canto, titulado La muerte de Bhishma Deva. Dice así. Tado pacham hiritya gira sahasranir Vimukta Sanganmana Adi Purushe Krishne Lashatpi Tapate Chaturbhuje Purastite Mirita Drikvyadharayat Tada en ese entonces Upasamhritya apartando Giraha discurso Saha Shranihi Bhishmadeva, quien era experto en miles de ciencias y artes. Vimukta Sangam, completamente libre de todo lo demás. Manaha, mente. Adipurushe, a la personalidad de Dios original. Krishna, a Krishna, la Sat Pita Pate, adornado con ropa amarilla. Shatubuje,
al Narayana original de 4 manos, Narayana original de 4 manos, Puraha, Puraha, justo antes, justo antes, Sthite, Sthite, de pie, de pie, Amilita, Amilita, muy abierto, muy abierto, Drik, Drik, visión, visión, Yadarayat, Narayana, fijó, fijo, traducción. Después ese hombre que habló de diferentes temas con miles de significados y que peleó en miles de campos de batalla y protegió a miles de hombres, dejó de hablar, estando completamente libre de todo cautiverio. Él apartó la mente de todo lo demás y abriendo bien los ojos, los fijó en la personalidad de Dios original, Sri Krishna, quien estaba de pie ante él con 4 manos, vestido con ropa amarilla que brillaba y resplandecía. Entonces repetimos. Después ese hombre que habló de diferentes temas después de ese hombre que habló de diferentes temas, con miles de significados con miles de significados, y que peleó en miles de campos de batalla que peleó en miles de campos de batalla, y protegió a miles de hombres, y protegió a miles de hombres, dejó de hablar, dejó de hablar, estando completamente libre estando completamente libre de todo cautiverio. de todo cautiverio. Él apartó la mente Él apartó la mente de todo lo demás de todo lo demás, y abriendo bien los ojos, y abriendo bien los ojos, los fijó en la personalidad del Dios original, los fijó en la personalidad de Dios original, Sri Krishna, Sri Krishna, quien estaba de pie ante él quien estaba de pie ante él, con 4 manos, con 4 manos, vestido con ropa amarilla que brillaba y resplandecía. Entonces aquí se está hablando de no solamente cómo Bhishmadev abandona el cuerpo después de dar su discurso, sino cómo todos nosotros debemos abandonar el cuerpo, o cómo se espera, ¿no? Que aquí se explica, ¿no? A pesar de que Bhishmadev era una persona que era experta en diferentes artes y ciencias, o que prácticamente había lidiado con diferentes temas a lo largo de su vida, como muchos de nosotros, de hecho más que nosotros en realidad, y que peleó en miles de campos de batalla y protegió a miles de hombres, dejó de hablar, es decir, él dejó de identificarse con lo que había sido a lo largo de su vida, con el guerrero, experto en tal y tal arte, en especial en el arte de la guerra, en el arte de la diplomacia, y él hizo a un lado todo esto, para identificarse como la persona que era originalmente, ¿no? Así como hace tiempo escuchábamos acerca de la vida de Bhaktitirtha Swami, ¿no? Cuando él ya se alejó para abandonar su cuerpo, él en su última clase, él dijo, bueno, hasta el día de hoy yo me identifico como Bhaktitirtha Swami, guru, miembro de ISKCON, después de hoy ya no me voy a seguir identificando con ser un sannyasi, ser esto, lo otro, ¿no? Yo simplemente me voy a retirar a hacer mi Nirjan Bhajan y abandonar mi cuerpo. Y es lo que dice Chaitanya Mahaprabhu, ¿no? Naham vipro na chanarapatir na pivashana shudro naham varin na chagrihapatir no vanasprajatirva kintu prayam nikla paramananda punamritabder gopi vartu patakavalajor dasa dasa no dasa. Chaitanya Mahaprabhu dice, yo no soy un sannyasi, no soy un vanaprastha, no soy un grihasta, no soy un brahmachari, ni un brahmana, ni un kshatriya, ni un vaishya, ni un shudra. Yo solo soy una cosa, gopi vartu patakavalajor dasa dasa no dasa. El sirviente, el amo de las gopis, Krishna. Y obviamente Chaitanya Mahaprabhu era un brahmana, era un sannyasi, ¿no? Y en realidad la suprema personalidad de Dios, pero debido a que le está sentando el ejemplo a lo que nosotros debemos hacer, ¿no? Él cumplió a la perfección sus deberes como brahmana y sannyasi, ¿no? Porque a veces los devotos dicen que Chaitanya Mahaprabhu rechazó Varna Ashram. Y en definitiva, si ustedes leen la conversación con Ramananda Roy a orillas del río Kaveri en Chaitanya Charitamrita, Chaitanya Mahaprabhu le pregunta a Ramananda Roy cuál es la meta de la vida. ¿Y qué dice Ramananda Roy? Cumplir con los deberes prescritos para la satisfacción de Vishnu, es decir, Varna Ashram, ¿no?
Y Chaitanya Mahaprabhu dice eso es externo. Varna Ashram es externo, porque Varna Ashram está hecho para el cuerpo. El alma no tiene ni Varna ni Ashram. El cuerpo sí. Así que Chaitanya Mahaprabhu dijo que era externo. Y sí, en definitiva dijo que no era muy importante, pero si uno estudia la vida de Mahaprabhu, él cumplió a la perfección con su deber como brahmana y como sannyasi, ¿no? Prabhupada explica que incluso sus devotas mujeres tenían que dar reverencias muy muy lejos de donde él estaba, que él era muy estricto de no mantener contacto con el sexo opuesto, que esa es una de las normas del Sannyasa Ashram. Llevó una vida muy simple, tan así que incluso no se quería reunir con el rey de Puri, ¿cómo se llama? Maharaj Pratapadura, a pesar de que era un gran devoto, ¿no? Chaitanya Mahaprabhu, eso que para un sannyasi, ¿no? Verse con un materialista, como lo es un rey, es aún peor que incluso verse con una mujer. Y eso es porque en el Shastra se explica que para un sannyasi, un vanaprastha, alguien que ya ha abandonado la compañía del sexo opuesto, como que asociarse con el sexo opuesto es abominable, ¿no? Pero dice que aún peor que eso es asociarse con un hombre que está extremadamente apegado al sexo opuesto, a las mujeres, ¿no? Entonces por eso él decía, ¿no? Como yo siendo un sannyasi me voy a asociar con un rey. Y cuando alguien está en la posición de rey tiene grandes oportunidades de disfrutar, ¿no? Por lo general los reyes tienen muchas esposas, muchos hijos, muchas riquezas, muchas propiedades, ¿no? Entonces, por lo general son personas materialistas, pero Maharaj Pratapadura no era ese el caso, ¿no? Y bueno, también Mahaprabhu cumplía a la perfección su deber como brahmana, ¿no? En el sentido de que, por ejemplo, él no recibía alimentos de alguien que no era de la brahmana, ¿no? Si usted lee en Chaitanya Charitamrita, él solo comía en casa de brahmanas, ¿no? Y aunque a veces devotos que no eran brahmanas lo invitaban a tomar prasad a su casa, cuando no eran brahmanas, ellos mandaban a traer prasad del templo de Jagannath Puri y allí honraban prasad, ¿no? Que es otra de las que es una de las normas del brahmana, ¿no? De que no puede tomar alimentos de nadie más, ¿no? Entonces Mahaprabhu cumplió con sus deberes a la perfección tanto de Varna y Ashram. Sin embargo, ese no era el centro de su vida. El centro de su vida era Prema Pumarta Mahan, ¿no? Escuchar acerca de Krishna, en Vrindavan específicamente. Que eso fue lo que vino a entregar Chaitanya Mahaprabhu, específicamente. Krishna Bhakti. Entonces, aquí Bhishmadev, a pesar de ser una persona que había lidiado con diferentes campos a lo largo de su vida, se tuvo que olvidar en el momento de la muerte de todo ello, porque ya no era importante, ya no era algo relevante. De la misma manera, nosotros a lo largo de la vida fuimos esto, fuimos lo otro, ¿no? Nos volvemos, incluso institucionalmente, brahmachari o sannyasi o grihasta o esto, lo otro. Pero esas son designaciones también temporales, incluso ser un sannyasi es una designación temporal. Incluso está la posición de ser guru, es una designación temporal, ¿no? Porque una vez el guru vuelve al mundo espiritual, allí no es más el gran acharya que predicaba en este mundo, sino es un asociado íntimo de Krishna, ¿no? Entonces, y eso era lo que decía Bhaktitirtha Maharaj, ¿no? En los últimos momentos de su vida. Entonces, de la misma manera tenemos que ser muy cuidadosos de que lo que hacemos, incluso institucionalmente, no se vuelve nuestro nuevo upadhi. De que, ok, yo no soy tal y tal persona que nació en tal y tal país, pero si soy un grihasta, o si soy un brahmachari, o un sannyasi, o soy pujari, o soy cocinero, o soy presidente de templo, o soy esto, lo otro, ¿no? Porque eternamente no voy a hacer eso. Lo hice y él apartó la mente de todo lo demás y abriendo bien los ojos los fijó en la personalidad de Dios original, Sri Krishna, ¿no? Entonces la fortuna que tuvo Bhishmadev de tener a Krishna enfrente la podemos tener todos nosotros si en última instancia, ¿no?, logramos conquistar la mente y los sentidos
y tener una buena compañía siempre, ¿no? Y bueno, aquí se explica que él está viendo a Krishna, quien está enfrente de él con 4 brazos, ¿no? Vamos a ver si Prabhupada desarrolla el significado de este tema. Porque, bueno, Krishna no tenía 4 brazos, sino 2 brazos. Pero el Ishtadev, o la forma orable que Bhishmadev adoraba, era de 4 brazos, ¿no? Entonces, se explica, ¿no?, que para el Bhakta, él ve cuando es avanzado, él ve a su Ishtadev en todo lugar. Como hace tiempo escuchaba una clase de un discípulo de Srila Prabhupada, y él decía que el mejor lugar para ir a cantar japa es una iglesia, porque siempre están vacías, ¿no? Y es como que hay mucha paz allí, ¿no? Entonces él decía que él entró en una ocasión a una iglesia en Mumbai, y allí está la Virgen, y él se quedó viéndola, ¿no? Y como era en India, entonces era la estatua de mármol de la Virgen, pero estaba así adornada con trajes y con joyas, así como nosotros adornamos a Radharani, ¿no? ¿La viste? Yo no la he visto, pero él explica eso. Y él decía que él solo podía ver a Radharani ahí, ¿no? Y a nadie más, ¿no? Entonces que el sacerdote se le acercó y le dijo, pero ¿qué está usted viendo allí, no? ¿Qué es lo que a usted le llama tanta la atención de la Virgen? Y él dijo, es que yo no veo a la Virgen, yo veo a Radharani. Entonces, ¿no?, el devoto avanzado puede ver en todo lugar a su deidad adorable, ¿no?, a Krishna, sea cual sea la forma, ¿no? Así como, por ejemplo, Murari Gupta, quien es Hanuman, y él solo podía ver en Chaitanya Mahaprabhu a Ramachandra, a pesar de que Chaitanya Mahaprabhu tiene su personalidad independiente y es Krishna mismo, y él instruyó a Murari Gupta que orara a Krishna. Él no podía ver algo diferente a Ramachandra, ¿no? Aunque obviamente no hay esencia, no hay diferencia en tatua respecto a ellos dos, ¿no? Pero una vez se desarrolla ese Staiva, ¿no?, o ese humor trascendental entre el devoto y el Señor, uno no puede dejar de verlo en todo lugar. Entonces ese es el caso de Bhishmadev. Vamos a leer el significado. En la muy importante obra de dejar el cuerpo material, Bhishmadeva dio un glorioso ejemplo en relación con la importante función de la forma de vida humana. El tema que atrae al hombre moribundo se vuelve el comienzo de su siguiente vida. Es muy importante. ¿Qué es lo que está meditando la persona que está a punto de abandonar el cuerpo? Eso es lo que va a obtener en la próxima vida. Y uno desafortunadamente ve que la situación en la cual la gente deja el cuerpo es una situación llena de pesar. Entonces, muy probablemente una situación muy desafortunada es la que va a obtener en la próxima vida. Porque así es como, de acuerdo a cómo uno vive su vida, la termina. Por eso los devotos terminan también sus vidas, cuando logran mantenerse a lo largo de toda su vida, no cometen ofensas, ¿no? No es algo traumático la muerte. Por lo tanto, si uno está absorto en pensamientos relacionados con el Supremo Señor Shri Krishna, es seguro que irá de vuelta a Dios sin duda alguna. Eso se confirma en Bhagavad Gita 8.5.15. Prabhupada, la traducción de esos versos, y dice así: y quien quiera que en el momento de la muerte abandone el cuerpo recordándome únicamente a mí, alcance de inmediato mi naturaleza. De esto no hay duda. Cualquiera que sea el estado de existencia que uno recuerde cuando abandone el cuerpo, ese estado alcanzará sin falta. Uno lo ve, ¿no?, que a veces la gente materialista tiene ciertos comportamientos como propios de animales, pero a veces de animales específicos. No sé si lo han analizado, pero esas personas empiezan a desarrollar como una cara ya de ese animal. ¿Cómo es? En el Bhagavad Gita hay una foto de Sí. En Bhagavad Gita hay una foto de eso, ¿no? Está un tipo ya con su cara de cerdo y bueno, así, ¿no? El que le gusta dormir así como de oso, ¿no?
uno lo ve, ¿no? Como que la gente ya va desarrollando ese humor. Entonces es algo que incluso podemos ver en esta misma vida. Y uno puede realmente entender cuán necesitada está la gente de este conocimiento, porque si ustedes ven, la mayoría de la gente afuera tiene un comportamiento animal. O sea, es así, o sea, en la próxima vida no van a tener una vida humana, debido a la forma en la que se comportan, ¿no? Como Prabhupada decía, el ser humano moderno es como un animal de 2 patas de lujo, porque en realidad no tienen un comportamiento humano, ¿sí? Tienen un comportamiento más animal, porque solo viven para comer, dormir, aparearse, recrearse, defenderse, ¿no? Refugiarse en un lugar y ya. Entonces, si todas las personas no tienen la oportunidad de entrar en contacto con todo este conocimiento, eso es lo que van a obtener en la próxima vida, ¿no? Entonces también es nuestro deber, ¿no? Hace tiempo hablábamos de la palabra ahimsa, ¿no? Que por lo general interpretamos ahimsa como no hacer sufrir a otros, pero también Prabhupada explica que ahimsa quiere decir que uno ve que todos los demás están sufriendo y no hacer nada por ayudarlos, ¿no? Entonces uno siempre tiene que estar dispuesto a otorgar conocimiento a otros, lo poco que ha podido realizar, entender, sea mucho o poco, compartirlo con otros, ¿no? Lo que dice Jessica Prabhupada, ¿no? Que sea lo que sea uno, siempre llevar un libro consigo cuando sale a la calle. Así no salga en el plan de distribuir libros. Muchas veces no salimos con el plan de distribuir libros, sino ir a comprar X o Y cosa, ¿no? Pero siempre uno se puede encontrar, siempre hay potencial de encontrarse a alguien, porque hay clientes ilimitados afuera que necesitan todo esto, ¿no? Entonces, siempre ir preparados, ¿no? Por lo tanto, Arjuna siempre es pensar en mí con la forma de Krishna y al mismo tiempo desempeñar tu deber prescrito de pelear. Pues con tus actividades dedicadas a mí, la mente e inteligencia fijas en mí, me alcanzarás sin duda. Aquel que medita en la suprema personalidad de Dios con la mente constantemente dedicada a recordarme a mí, sin desviarse del sendero, él, o parta, de seguro que me alcanza. Se debe meditar en la persona suprema, considerándolo aquel que lo conoce todo, el más antiguo, el controlador, más pequeño que lo más pequeño, el sustentador de todo, aquel que está más allá de todo concepto material, que es inconcebible y que siempre es una persona. Él es luminoso como el sol y como es trascendental está más allá de esa naturaleza material. Aquel que, en el momento de la muerte, fija el aire vital en el entrecejo y con plena devoción se dedica a recordar al Señor Supremo, alcanza ciertamente la suprema personalidad de Dios. Las personas entendidas en los Vedas, que prefieren Omkara y que son grandes sabios de la orden de renuncia, entran en el Brahman. Deseando esa clase de perfección, uno observa celibato. Ahora he de explicarte ese proceso mediante el cual se puede lograr la salvación. ¿No? En este verso, este es el 11 del 8º capítulo. De Bhagavad Gita, ¿no? Donde se habla del celibato. En ese significado, Prabhupada habla de que solamente en la escuela del Bhakti existe cierta licencia, ¿no? Pero en la senda del yoga y del jnana no hay tal licencia. Si uno quiere practicar jnana yoga o yoga místico, tiene que renunciar prácticamente a todo tipo de placer material, en especial placer sexual. Pero si uno va a profundidad, si realmente quiere avanzar en la vida espiritual, incluso si es un practicante bhakti, también tiene que renunciar a ello. Incluso si es un grihasta. Aunque tiene de cierta manera la concesión, se requiere pureza, ¿no? Se explica en diferentes libros, ¿no? Como Bhakti Rasamrita Sindhu, y también se habla mucho de esto en Bhakti Sandarbha Jiva Goswami, que parte esencial de conciencia de Krishna es Smaranam, es meditar en el Señor. Y este Smaranam es el resultado de Shravanam y Kirtanam, ¿no? De ejecutar escucha atenta de los pasatiempos del Señor, y Kirtanam, ejecutar Nam Sankirtan seriamente, sin ofensas.
Y se dice que una vez uno tiene éxito en estos dos procesos, después de la plataforma de Anarta Nivriti, es decir, una vez uno se ha liberado la gran mayoría de los anartas de su corazón y ya no está más influenciado por Tamaguna y Rayaguna, sino prominentemente por Sattva-guna, puede uno ejecutar Smaranam, ¿no? Y Jiva Goswami en su Bhakti Sandarbha explica que prácticamente todo gira en torno a Smaranam, a recordar al Señor, ¿no? Cuando Prabhupada explica cuál es la regla más importante de todas en conciencia de Krishna, en la cual todas las demás reglas y regulaciones giran en torno. ¿Cuál es? Recordar a Krishna y nunca olvidarlo. Pero para que eso pase tiene que haber pureza en el corazón. Mientras no haya pureza en el corazón, no puede haber un recuerdo constante. Y no es algo que incluso podemos lograr artificialmente. No es tan sencillo, sino ese recuerdo constante tiene que ser prácticamente automático o natural. Y ese recuerdo constante se presenta cuando empieza a surgir Ruchi. Es decir, uno ya tuvo que haber pasado por Anarta Nivriti, luego Nishta, estar fijo en las actividades devocionales por años, y luego empieza el Ruchi, gusto. Y una vez empieza a haber gusto, ahí de una manera natural empieza uno a ver a Krishna en absolutamente todo y puede ejecutar Smaranam, ¿no? Entonces eso es muy importante, ¿no? De que uno tiene que saber que si quiere tener éxito tiene que abandonar la gratificación de los sentidos, sea cual sea su ashram. Que a veces, bueno, alguien puede decir, bueno, yo soy un grihasta, yo no tengo que hacer lo que usted hace, ¿no? Si usted es un brahmachari, si usted es un vanaprastha, si usted es un sannyasi, si usted tiene que vivir austero y, ¿no? Pero yo soy un grihasta, entonces yo sí puedo tener mi casa, mi comodidad, disfrutar de la vida social, de la vida sexual, ¿no? Y sin duda alguna puede hacerlo, pero no obtener prema, ¿no? Ese es el precio, ¿no? Y uno lo ve en la vida de los asociados de Chaitanya Mahaprabhu. Si ustedes ven, la gran mayoría de los asociados de Chaitanya Mahaprabhu eran grihastas, pero cuando usted la entrega a ellos, prácticamente no hay diferencia entre grihastas y brahmacharis o sannyasis, ¿sí? Cuando todos ellos iban y pasaban 4 meses con Chaitanya Mahaprabhu en Jagannath Puri después de Ratha Yatra, fueran grihastas, fueran hombres, fueran mujeres, fueran niños. Prabhupada explica que todos venían desde Bengala hasta Orisha, incluso las mujeres, los niños, todos, y pasaban allí 4 meses con Chaitanya Mahaprabhu, lo cual implicaba más o menos como un mes de caminando, y otro mes de vuelta. O sea, eran 6 meses absortos con Chaitanya Mahaprabhu y absortos en Krishna Bhakti. Muy probablemente los otros 6 meses también, ¿no? Pero por eso es tan importante estudiar la vida de Chaitanya Mahaprabhu, porque así uno puede entender cómo uno aplica todo esto, cómo es que toda esta filosofía funciona en la vida práctica. De lo contrario, nos quedamos en conceptos de que yo soy esto, yo soy lo otro, y nos volvemos como máquinas. No entendemos el propósito, hasta dónde nos tiene que llevar esta filosofía. Entonces, en la vida de Chaitanya Mahaprabhu y de sus asociados uno ve que no había diferencia realmente entre todos ellos, ¿no? Y idealmente tiene que ser así. Incluso en la época de Srila Prabhupada no había gran diferencia entre grihastas, brahmacharis. Todos vivían en el templo en ese entonces, incluso los niños. Y obviamente no quiere decir que hoy en día tenga que ser así, pero en ese entonces había mucha entrega. No había gran diferencia entre uno u otro. Okay. La situación yogica es la de estar desapegado de todas las ocupaciones sensuales, cerrando todas las puertas de los sentidos y fijando la mente en el corazón y el aire vital en la parte superior de la cabeza. Uno se establece en el yoga. Si después de estar situado en esa práctica de yoga y vibrando la sagrada sílaba Om, la suprema combinación de letras, uno piensa en la suprema personalidad de Dios, llevando en el cuerpo,
llegará sin duda a los planetas espirituales. Para aquel que me recuerda sin desviación, yo soy fácil de obtener, o hijo de Prita, en virtud de su constante ocupación en servicio devocional, ¿no? Y Srila Rupa Goswami describe muy bellamente en Bhakti Rasamrita Sindhu esto, ¿no? Él escribe una oración donde dice: oh mi querido Señor Krishna, de la misma manera en la cual el río Ganges fluye naturalmente hasta que se desemboca en el mar, ¿no? O de la misma manera en la cual dos jóvenes se sienten atraídos el uno por el otro de una manera natural y espontánea, ¿no? Que mi mente siempre se siente atraída a ti. Entonces, sí, así como uno ve cuando un río desemboca en el mar, prácticamente no hay nada que lo detenga. De una manera natural el río no tiene que hacer ningún esfuerzo para desembocar en el mar. O de la misma manera, cuando un joven y una joven se enamoran, no tienen que hacer un esfuerzo para tener intercambios amorosos entre ellos. No tienen que realmente como hacer algo artificial para que eso suceda. De la misma manera, el devoto, sin ningún esfuerzo externo, pásele lo que le pase, cualquier circunstancia en la vida lo lleva a un recuerdo constante del Señor, ¿no? Y eso es lo que estamos buscando, ¿no? Después de alcanzarme las grandes almas, que son yogis consagrados, nunca regresan a este mundo temporal, que está lleno de sufrimientos porque han logrado la más alta perfección. Shri Vishmadeva logró la perfección de abandonar el cuerpo a voluntad y fue lo suficientemente afortunado como para tener al Señor Krishna, el objeto de su atención, presente personalmente a la hora de la muerte. Así pues, fijó en él los ojos abiertos. Él quería ver a Sri Krishna por un largo tiempo, debido al amor espontáneo que sentía por él. Como era un devoto puro, tenía muy poco que ver con la ejecución detallada de los principios yógicos. El simple Bhakti Yoga es suficiente para brindar la perfección. Por lo tanto, Vishmadev tenía el deseo ardiente de ver al Señor Krishna en persona, el más adorable de todos los objetos, y por la gracia del Señor, Sri Vishmadev tuvo esa oportunidad mientras exhalaba el último suspiro. ¿Alguien tiene alguna pregunta o comentario? Gracias, pregunta de la clase. Un comentario, también una reflexión así. Usted en un momento habló de ahimsa, ¿no? No solo como no violencia hacia el otro ser, sino la posibilidad de dar conciencia de Krishna al otro. Entonces el sábado, en un curso de Dr. Shastri, un devoto de Chile planteaba la siguiente situación, que puede ser que nos pasa a todos los devotos. A veces los devotos tenemos una ansiedad por predicar. Cuando una persona nueva llega, lo agobiamos con tanta información porque sentimos que tenemos eso para brindar pero a veces no reconocemos como alguna vez me pregunta a mi guru que era predicar, imaginar, me dijo, es un arte que se debe aprender. Entonces somos como muy ansiosos en darle conciencia de Krishna y no contemplamos lo que la persona realmente necesita. ¿Qué le podemos dar de conciencia de Krishna? ¿No? Shri Prabhupada nos decía, al principio solo callado, muchas personas no van a pasar de esa plataforma. Y nosotros en media hora le queremos dar la filosofía completa, ¿no? Entonces, se hablaba así en el curso, cómo el devoto a través de su proceso también va entendiendo, ¿no? Va disminuyendo esta ansiedad de acercar a otras personas a conciencia de Krishna. Porque un devoto también comentaba que llegó una persona y le dijo el primer día que ella quería cantar japa y él consideró que todavía él no estaba listo y le privó de esa oportunidad y esa persona nunca más volvió. Y luego un devoto mayor le dijo, ¿cómo no le diste la japa? Él te la estaba pidiendo, solamente quería cantar, pero sin embargo uno llega a su conclusión especulando. Yo creo que sí, que no. Entonces, creo que a todos nosotros nos pasa esto de que en un momento tenemos ese sentimiento de que tenemos que salvar el mundo o salvar a alguien y perdemos con el concepto de que somos instrumentos solamente de Krishna. Porque esto es mi experiencia personal, a veces mi ego falso me llevaba como yo lo puedo salvar, yo lo puedo ayudar.
cambio pensar que estamos enseñando a partir del libro y el trabajo va a ser por Krishna. Sí, como usted menciona, ¿no? Como dice su Guru Maharaj, ¿no? Predicar es un arte muy difícil de aprender realmente, pero no es tan sencillo, ¿no? Y uno puede analizar la vida de Srila Prabhupada y cómo él actuaba. Y sí, al principio él solo daba el canto y prasada, nada más. Luego obviamente fue pidiendo más y más, ¿no? Pero incluso había una ocasión donde los devotos habían rentado una casa y la dueña de la casa no sabía que eran devotos, pero tan pronto como se enteró que eran devotos, estaba muy perturbada, no le gustaban los devotos. Entonces siempre estaba como haciendo problemas. Y para ese entonces fue Prabhupada, y cuando iba viniendo Prabhupada, esa señora estaba ahí. Entonces todos los devotos estaban muy preocupados. Y Prabhupada se fue directo a donde la señora, ¿no? Y le preguntó cómo está usted, cómo está su salud, cómo está esto, ¿no? Cualquier cosa, no le habló absolutamente nada de conciencia de Krishna, ¿no? Pero la señora quedó encantada con Srila Prabhupada y continuó su hostilidad hacia los devotos, pero siempre quedó con una muy buena imagen de Srila Prabhupada. Entonces, de la misma manera, en realidad, un discípulo de Gaura Maharaj, Mahavananda Prabhu, le explica que en realidad la palabra predicar es una palabra que proviene de la religión cristiana, ¿no? Donde se imponen cosas, más que todo. Nosotros no predicamos, la palabra que está en nuestros shastras es prachar. Y él explicaba qué quiere decir prachar. Y él explicaba que en realidad prachar quiere decir transmitir el gusto que tenemos por la vida espiritual a otros. Entonces sí, a veces nos enfocamos en dar una pequeña cápsula con todo comprimido de conciencia de Krishna, cuando en realidad nuestra labor es primero desarrollar un gusto en conciencia de Krishna, y una vez tenemos ese gusto poder transmitírselo a otros. Por eso para alguien avanzado como Srila Prabhupada era muy fácil transmitir conciencia de Krishna a otros con todos sus actos, porque él tenía gusto en conciencia de Krishna. Mientras que nosotros muchas veces estamos interesados en aparentemente salvar el mundo y no desarrollamos ningún gusto en cantar yapa, en leer los libros de Srila Prabhupada o de los acharyas, en todas las prácticas del servicio devocional que ejecutamos, y al mismo tiempo queremos transmitirle eso a otros. En realidad lo que estamos intentando transmitir es el gusto, pero si no lo tenemos, ¿no? Entonces primero uno tiene que desarrollar ese gusto. Si uno quiere predicar, uno tiene que predicarse a sí mismo, y luego sí a los demás. Y es algo que Prabhupada hacía énfasis al final de su vida, ¿no? Que él estaba preocupado de que había muchos devotos. Y hace poco estábamos escuchando un podcast, ¿no? Del último sirviente de Srila Prabhupada, de su enfermero personal, y él explicaba que Prabhupada estaba muy preocupado porque en ese entonces conciencia de Krishna se había vuelto como esa masa que le ponemos demasiada ¿cómo se llama? Levadura y azúcar, y crece y crece y crece y uno no puede tenerla. Así se había vuelto conciencia de Krishna. Era como que no podía detenerse. Cada segundo había más devotos, más templos, y Prabhupada dijo al final, ¿no? Que si ustedes le ponen más y más agua a la leche, nos vamos a quedar al final solo con agua. Entonces ahí es donde se cita, Prabhupada cita esta analogía, ¿no? Que hay que poner a hervir la leche, ya no queremos más agua. Y este devoto decía que incluso Prabhupada había dicho al final que ya Prabhupada no quería abrir más templos, no quería iniciar más discípulos, sino quería centrarse en los que ya estaban, ¿no? Y ahorita que estuve en Vrindavan, en el aniversario del Krishna Balaram Mandira, y pasaron un video de un devoto contando una memoria de Srila Prabhupada, un discípulo de Srila Prabhupada, y alguien le estaba preguntando a Prabhupada, ¿qué va a pasar cuando usted ya no esté, Swamiji? ¿Quién va a ser su sucesor? Y Prabhupada dijo, no hay ningún sucesor todavía. Entonces, ¿qué va a pasar? ¿Usted va a dejar encargado a alguien? Y Prabhupada dijo, ¿no? En el momento apropiado, así como la luna se hace notar sin ninguna dificultad entre todas las estrellas,
en el momento indicado esa persona se va a dar a conocer por sí misma, ¿no? Entonces, eso por un lado, ¿no? Por otro lado, respecto a lo que usted dice, hace poco escuchaba una clase, hace poco fue la desaparición o aparición de Sanatana Goswami, el día del Guru Purnima. Y... ¿Ah? Ese día el grupo de la... Sí, no sé si era aparición o desaparición. Entonces estaban leyendo este libro Bhakti Ratnakar, que describe todos los pasatiempos en detalle de los asociados posteriores a Chaitanya Mahaprabhu. Entonces hablaba de Sanatana Goswami, que él era el guru de los Brajavasis. Entonces explicaba que cuando él iba a visitar a las diferentes aldeas de Braja, todo el mundo se sentía muy feliz y les preguntaba cómo están sus hijos, cuántos hijos tienen, ya se casaron sus hijos y sus nietos, y cómo van sus cultivos de la tierra, y cómo están sus vacas. No era que Sanatana Goswami solamente iba les hablaba del santo nombre ya, sino que realmente se ganaba el corazón de la gente primero, ¿no? Y en realidad esa es la tarea del devoto, ganarse el corazón de las personas y de los devotos de la congregación misma, porque yo he visto que hoy en día a la gran mayoría de devotos les gusta conciencia de Krishna, pero si no tienen una amistad en el templo, no vienen. Y uno puede decir, bueno, pero es que uno viene al templo a cantar, a oír, y sí, es así, pero tampoco uno puede quitarle el lado humano a la gente. Y también a nosotros mismos, o a los acharyas. Prabhupada mismo tenía un lado humano, ¿no? Este devoto explicaba en el podcast que en un momento Prabhupada estaba en Calcuta y estaba preocupado por su familia, ¿no? Y él decía a su sirviente, decía que él se sentía muy mal por haber sido tan, ¿cómo se dice? Harsh, áspero con su esposa, ¿no? Prabhupada decía, porque o sea, la esposa de este devoto con el que fue el último enfermero de Prabhupada, ella venía de una familia multimillonaria, pero era muy humilde y había abandonado todo ello, se había casado con un devoto simple y sí, vivía en condiciones que no eran muy humanas ni siquiera. Entonces Prabhupada le decía al esposo de ella, decía, no, ese es el ideal de la esposa de un Vaishnava. Ella es simple, no está orgullosa de su linaje o de su riqueza previa, nada, ¿no? Y ahí Prabhupada empezó a hablar de su esposa, decía, mi esposa también venía de una familia muy aristocrática, pero ella, a diferencia de su esposa, era muy orgullosa, y por eso yo no pude continuar con ella. Pero luego él explica que hizo como una cara de amargura, dijo, yo en realidad me arrepiento de haber sido tan áspero con ella, ¿no? Y le expresó, ¿no?, como su preocupación por su familia. En ese entonces ¿no? La vida de Prabhupada no fue tan fácil, ¿no? Uno de sus hijos, él se volvió demente y se perdió en las calles, por ejemplo. Y aunque Prabhupada nunca habló acerca de ello, no debió haber sido fácil para Srila Prabhupada. Prabhupada tenía 3 hijos y uno de ellos se perdió por completo. Entonces él le preguntó a su secretario, ¿no? Estaba hablando, entonces el secretario se le ocurrió la idea de que, Prabhupada, usted como autor de sus libros, usted tiene derecho a una parte de la regalía de los libros, ¿no? Porque usted es el autor. Entonces, ¿por qué no dedica una pensión para su familia? Entonces Prabhupada le dijo, ¿será? ¿Es eso correcto? Entonces mandó a llamar a Tamal Krishna Maharaj y dijo, es una buena idea, Prabhupada, ¿no? Entonces Prabhupada dijo, bueno, yo solo quiero que ellos no se mueran de hambre, yo no quiero que tengan lujos, nada de eso, ¿no? Así que, ¿cuánto creen ustedes que yo tengo que darles? Entonces dijeron, acordaron como 1,000 rupias por persona al mes en esa época. Y eso fue lo que hicieron. Hasta que todos ellos, su esposa y sus hijos, abandonaron el cuerpo, ellos tuvieron una pensión de parte de ISKCON, para que no les faltara nada en la vida. Y alguien puede decir, bueno, pero ese no es el deber de un sannyasi. Pero eso demuestra también el lado humano de Srila Prabhupada. Y así todos los acharyas tienen su lado humano. Y si ellos tienen su lado humano,
¿cómo es que nosotros no lo vamos a tener también? Pero a veces queremos como erradicar por completo ese lado humano y volver como idolatrizar a los acharyas o incluso a los devotos actuales. Y eso no funciona. Entonces también uno tiene que interesarse por el lado humano de los devotos, generar amistad con ellos, porque si no ellos no vienen. Así funcionan las cosas. Hoy en día y en el pasado, si no Sanatana Goswami no hubiera sido así con los Brajavasis, ¿no? Y con tantas cosas que él tenía que hacer, ¿no? Tenía que establecer el templo de Mahan Mohan, escribir tanta literatura trascendental, su propia práctica espiritual, y aún así se sentaba a preguntarle a los Brajavasis cómo están sus hijos, si ya los casaron o no los casaron, ¿no? Y eso es algo que uno ve en las aldeas de Vrindavan muy común, ¿no? Vrindavan es un lugar donde uno ve muchos sannyasis, o sea, los Brajavasis no son sannyasis, son personas de campo muy comunes, ¿no? Es como si, yo no sé si tú te acuerdas, el año pasado fuimos ¿dónde es que vive Radharani con su esposo? ¿Cómo se llama ese lugar? ¿Te acuerdas que fuimos con Maharaj el año pasado? ¿Raval? No. Bueno, está el lugar donde vive Radharani con Abhimanyu. Es una aldea lejos, muy bonita, pero está lejos de todos, algunos Brajavasis y ya. Hay un lago allí muy bonito. Y luego nos invitaron, fuimos allí con Bhaktivedanta Maharaj y un grupo de devotos en pleno verano. Y luego nos invitaron a tomar prasad en casa de unas Brajavasis, ¿no? Tenían su templo de Krishna en medio de la nada, en medio de un campo de arroz, así, ¿no? Una casita chiquita, ¿no? Y nosotros llegamos y todas las mujeres Brajavasis estaban ahí, ¿no? Sirviendo a los devotos y... Sí, no había gran etiqueta, en realidad, no, gran pompa, nada de eso. Pero sentía el humor familiar y devocional y todo en torno a Krishna y a los Vaishnavas, ¿no? En ellos es natural y muy difícil de comprender para nosotros, porque nosotros estamos acostumbrados a la imagen del brahmacharya o el sannyasi, de Rapava, así, o sea, si no encaja en esa línea, no es Vaishnava, ¿no? Y es difícil, ¿no?, desarrollar esa visión. Por eso el Kanishta Adhikari, el devoto Kanishta, está en una posición muy difícil, porque no puede ver quién es realmente un devoto. No, él solo se basa en los síntomas externos, pero incluso hay devotos como Pundarik Vidyanidhi que externamente no tienen ningún síntoma de devoto, pero era un Mahabhagavat. Entonces así mismo nos puede pasar y nos pasa. Entonces sí, lo que usted dice es muy importante. Predicar quiere decir también hacer ese nexo con las personas, que es muy difícil. Entregar un libro es fácil, o hablar que canten japa es fácil, pero transmitir el gusto por las actividades espirituales es difícil, y generar un lazo sincero con la gente es muy difícil. Y muchas personas de la época de Srila Prabhupada, los discípulos, ellos dicen, ¿no?, que se sentía estar con Srila Prabhupada, o cómo era el movimiento en ese entonces. Todos dicen que era como una familia. Hoy en día somos más una institución que una familia. Comentaba en un momento nosotros en Buenos Aires, parte de la clase de domingo, siempre hacemos como círculos, como rondas, algunos brahmacharis con los grupos. Principalmente se preguntaba siempre si alguien había venido por primera o segunda vez. Para la primera vez, eso era una pregunta que se hacía siempre, porque siempre se acercaba gente nueva. Y esas rondas eran más informales. Era como usted dice, ¿qué haces? ¿Estudiás? ¿Trabajás? ¿Tenés familia? Y la persona se sentía más cómoda, porque desde la clase era como una crítica, y todo el tiempo las personas se ponen como a la defensiva, no me muevo, no tiene una filosofía. Entonces, en ese interactuar era como más informal, y después esa persona siempre le decía, yo me acuerdo que vine aquí y vos me recibiste y me trataste de tal manera, y eso era fundamental. La primera o segunda vez que ellos venían era fundamental el trato que se le daba. Si uno se acordaba de ellos, si se acordaba su nombre, más o menos qué era su vida, esa relación humana era súper importante, porque si no la persona no volvía más. No
no Sí. volvía por la filosofía, volvía por lo que usted dice, por lo que sintió como calidad humana. Ah, ahí me sentí como comprendido, o contenido, o cada uno como lo quería sentir, ¿no? Y veíamos que eso resultaba, en comparación a veces ese formato de una clase así, después de 20 minutos la persona no podía, ya no podía con la información, ya se ponía inquieto, ya se quería preguntar, ya se quería ir, ya se sentía muy atacado. Como veía muchos devotos que viven en el templo tienen, no han desarrollado más tolerancia hacia recibir críticas y cosas, pero los nuevos, inclusive la congregación, no tienen esa capacidad. Entonces, nosotros que éramos muy inexpertos, a veces atacábamos mucho desde la prédica, no a la persona, no nos dábamos cuenta a la medida de lo que estábamos diciendo. Eso era contraproducente, no era positivo hacia quien recibía la información, ¿no? Entonces, eso, con el tiempo, cómo nos vamos dando cuenta, cómo regularnos en cómo nos comportamos con los demás, porque hablábamos mucho con los devotos en Argentina. Uno se hace una idea de los devotos y después es muy difícil erradicar esa idea. Cuando uno se cree, bueno, él canta, no canta, hace, no hace, y ya se hizo esa idea de esa persona. Y después es muy difícil la persona convencerlo a uno que no es así. ¿No? O sea, el devoto del tiempo tiene una cosa como se cree muy elevado, se cree muy especial, se cree muy, cada uno de nosotros algo. Tenemos hacia la congregación esta mirada de pobres, ¿no? O sea, con mucho cuidado con eso, ¿no? O sea, siempre los mayores nos llaman la atención con eso, ¿no? Ok, vamos a dejar aquí. ये ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम के जगत गुरु शिल प्रपात की जय।